Qué duda cabe que esto se escucha así. Radio Impacto, AM 1440. Esto se escucha así. Y estamos en el aire ahora con Graciela Piccione, que desde hace varios años se dedica a la clínica psicológica y psicoanalítica como profesional independiente, coordinando consultorios y además coordina un espacio para la enseñanza y práctica de muchas actividades relacionadas con esta profesión. Ella es psicóloga, tiene un espacio llamado Eros, significa espacio recorriendo otro saber, y da cursos, además de adicciones, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, bulimia y anorexia y grupos de estudios de psicoanálisis. ¿Es cierto lo que digo, Graciela? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Liliana. Sí, es así. Es así, sos nuestra nueva columnista, así que te vamos a exprimir con todo esto que tiene que ver con la psicología, el psicoanálisis, los encuentros psicológicos, que ya anuncié que era de eso que nos ibas a hablar hoy. Y bueno, y vamos a ir navegando un poquitito en todo este tema que para nosotros es un poco tabú a veces, ¿no? Sí, es un tema, voy a hablar específicamente del encuentro psicológico para que los oyentes puedan saber de qué se trata el espacio del consultorio. Por esto que vos decías, en realidad no sé si es un tema tabú, hay poca información. Sí. La gente no sabe mucho del tema y entonces a veces se rehúsa por desconocimiento. Pero bueno, está bueno que en este espacio que ustedes me dan podamos entender de qué se trata y saber que la mente es maravillosa, que eso es a lo que me dedico, ¿no? A que la gente pueda desarrollar el poder de la mente. Es verdad, porque es maravillosa y es poderosísima, además. Sí, es muy poderosa. Y en este momento lo que tiene que ver con el encuentro psicológico nos lleva a plantearnos que las épocas cambian y también cambian las exigencias. Poder adaptarse en este momento a esta difícil sociedad, en momentos de constantes cambios y presiones múltiples, trae como consecuencia un desgaste extra de nuestras capacidades productivas y amatorias. Niños, adolescentes y adultos nos sentimos todos afectados. En este momento se escucha mucho hablar de que se las ha denominado también las patologías del fin del siglo pasado y de comienzos de este tercer milenio, ¿no? Déficit de atención y concentración, son los temas que nos abordan diariamente: bulimia, anorexia, adicciones, fobias, los tan actuales ataques de pánico, angustias, miedos y depresiones marcan bastante lo delicado del momento actual. Entonces, frente a la desesperanza de mucha gente y a la desesperación de otras personas, es útil recordar que se puede tener un lugar, un espacio de apoyo, ayuda y contención en el consultorio psicológico. ¿Para qué nos sirve? ¿Vos ibas a preguntar algo? Sí, yo respiré, recién suspiré. Quería, es cierto lo que vos decís, lo que se me ocurría era, está bien, está el espacio disponible y abierto, pero la gente no se anima muchas veces a llegar al encuentro con el psicólogo, como vos decías al principio. Entonces, ¿qué es lo que por ahí en este momento, con este contexto, como vos lo estás armando,
¿Qué es lo que impulsa a la gente a ir a visitar a un terapeuta, a volcar sus miedos y sus cosas en alguien que por ahí hasta ese momento no lo quería ni pensar? Porque viste que hay mucha gente que dice, no, yo no tengo nada que ver con los psicólogos. Ya eso no, antes era más común, ahora ya hay mucha más gente que entiende lo que significa, ¿no?, la terapia. Pero, ¿qué es lo que impulsa a alguien a consultar con un profesional? Bien, la gente llega por motus propio, muchas veces, porque ya es como que esas barreras que separan al consultorio psicológico de los consultorios médicos, esas barreras es como que ya van levantándose. Claro. Y la gente frente, muchas veces, como decía yo antes, ¿no?, frente a la desesperanza o a la desesperación, a veces, bueno, recurre porque ya cansado de otros métodos, lo intenta. ¿Y pueden ir directamente o tienen que ser derivados? Porque en una época te tenía que derivar un psiquiatra, ahora me parece que es al revés. No, ahora no, en realidad no. Igual siempre se hace un trabajo interdisciplinario. Ajá, claro. Sobre todo cuando la gente está con depresiones profundas o ataques de pánico. Sí, que son tan comunes ahora, ¿no? Que son tan comunes ahora. Sí. Esto que te decía, ¿no? Claro. Parece que son las patologías ahora de la época del tercer milenio. Pero bueno, también es por esto, ¿no? Porque pasamos por demasiadas exigencias y a veces hay personas que no tienen la capacidad de adaptarse a estos momentos de constantes cambios, porque pareciera que todo va muy rápido, que la gente no termina de salir de una cosa y ya comienza otra. Entonces, a veces frente a esa desesperación, la gente trata de conocer algo nuevo y cada día está más difundido. Y te decía que hay un trabajo interdisciplinario, porque muchas veces el psiquiatra y el psicólogo trabajamos juntos. Ah, bien. Claro, hay momentos en donde, sabes que los psicólogos nosotros no nos dedicamos a medicar, no podemos, no tenemos la habilitación porque no somos médicos. Exacto, sí. El que puede medicar es el médico. Y muchas veces pasa que al principio, de acuerdo al estado de cómo llega la persona, a veces es necesaria la medicación, conjuntamente con un trabajo psicológico. La función del psicólogo es que de a poco la persona pueda ir dejando la medicación, o sea, esa herramienta, como si fuera un bastón, que ese bastón ya no lo use y de a poco pueda acostumbrarse a hablar de lo que le pasa. Y este es el tema, porque hay gente que tiene el concepto, primero que algunos nos llaman psicolocos en vez de psicólogos, tienen ese concepto. Y también tienen este concepto, que es un concepto antiguo, pero todavía está vigente. La gente dice, yo no tengo por qué ir a contarle mis cosas a una persona desconocida. Tal cual, es lo que te decía antes, por eso te lo preguntaba, esa reticencia, ¿no? Sí, sigue ese pensamiento, pero después ves que van a la cola del banco y le cuentan su vida. Sí, bueno, digo la cola del banco como la cola del supermercado, como muchos lugares donde tenemos que hacer fila, y la gente termina contándole la vida al que tiene al lado o al que tiene al costado, y realmente muchas veces esas personas no lo pueden ayudar. No, porque además escuchan lo que el otro les dice y muchas veces lo miran como diciendo, ¿de qué me habla esta persona? Claro. No, seguro. Claro. Es un momento también donde las personas tienen mucha necesidad de hablar. Sí. Y escuchan muy poco. Sí, es verdad. Es como que hoy por hoy nadie quiere escuchar a nadie.
todos quieren hablar. Y ahí también da cuenta de la falta de tratamiento psicológico, porque justamente el espacio, el encuentro psicológico, sí, es un lugar de tanta libertad para que la persona solo hable y de lo que tiene ganas. No es que el psicólogo le impone a la persona de qué tiene que hablar. La persona tiene la libertad de hablar de lo que quiera, y Freud nos decía, hable de lo primero, porque a veces la gente dice, ay, no sé por dónde empezar, por lo primero que se le aparezca en la mente. Así decía Freud, aunque le parezca tonto, aunque le parezca estúpido, aunque le parezca que no tiene nada que ver, lo primero que se le viene a la mente, de eso hay que hablar. En un espacio donde hay un profesional preparado para escuchar ese discurso. Claro. No es que las palabras de las personas caen al vacío. Claro. Hay alguien ahí para contener. Y el encuentro psicológico nos ayuda con la contención, con el apoyo que brinda. Nosotros ayudamos a que la persona nuevamente pueda soñar, pueda recuperar la autoestima y su capacidad de acción, que muchas veces la pierde. Claro. Reflotando, lo que nos interesa a los profesionales es que la persona pueda reflotar sus recursos internos, que son valiosísimos y que la persona desconoce. Así es como puede mejorar su calidad de vida. Y esto es posible para cualquier persona, que solo se le pide que hable de lo que quiera. Y a veces pasa también que no hablas y no hablas, que alguien no hable durante todo el tiempo, o siempre alguna palabra sale. Es raro, al principio por ahí cuesta más, entonces, en mi caso, yo hablo de mi experiencia y de cómo yo ayudo. Sí. Empiezo haciendo preguntas, si veo que a la persona le cuesta. Claro. Y hay otras personas que llegan y borbotones de palabras. Claro. Tenés que ordenar de todas las ideas. Claro. Es tanta la necesidad que tienen de hablar, porque esto que decía, nadie quiere escuchar. Claro. Entonces, la familia sobre todo, perdón, me meto con un tema, pero la familia ya no quiere escuchar más nada. Sí, bueno, pasa porque también están dentro del mismo círculo. Entonces, sí, porque cada uno tiene es un otro ese que te escucha, o que no te quiere escuchar. En realidad cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene su vida, claro. Cada uno necesita hablar de lo de cada uno. Claro. Entonces a veces se generan charlas que son como monólogos de a dos. Sí. Cada uno habla de lo suyo, porque el otro no escucha, porque entonces, bueno, el encuentro psicológico es ese encuentro donde se establece una empatía entre el profesional y la persona que asiste al consultorio. Si esa empatía no se produce, es difícil que pueda continuar el análisis, la terapia. Sí. Se tiene que producir esa empatía, tiene que haber un encuentro entre alguien que necesita hablar y alguien que está muy dispuesto a escuchar de qué habla esa persona. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí. ¿De qué habla la persona? ¿Y a quién se dirige cuando habla? Esto es re importante. Ah, mirá. Claro, porque si no, el analista cree que la persona se está dirigiendo a él, sí. Y nosotros somos como un puente. A través de este canal, sí. La persona le habla a ese de su historia con el cual o la cual tiene su conflicto. Es como golpear el almohadón. Sí, es una técnica. Claro, es una vos técnica. Estás golpeando el almohadón y está la cara ahí del que lo querés golpear. Sí, está la cara o está
Sí, o una acción, o lo que vos quieras, claro, romper o... Esas son técnicas. Mirá vos, claro, es lo mismo. Yo no me imaginé que vos cuando le hablabas al terapeuta, el terapeuta estaba pensando que vos le estabas hablando, tenía que identificar a quién le hablabas. Claro. Qué difícil que es eso. Lo nuestro es una través. Claro. Y así, si uno se cree, esta es la función re importante del analista, ¿no? Si uno se cree que la persona le está hablando, la persona puede decir cosas muy fuertes y el terapeuta se puede sentir ofendido. Que de hecho ocurre, De hecho ocurre porque se tiene que instalar lo que Freud llamaba la transferencia. Claro, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que habla transfiere en el terapeuta aquello de alguna persona, digamos, de su historia. Ah, claro, lo está viendo. Le transfiere, transfiere por un rasgo, por el nombre, por lo que fuera, transfiere dentro del consultorio lo que le ocurría con esa persona. Y el analista está ahí para eso, pero se corre. Claro, no, si no estarían todos enfermos los analistas. Claro, si reciben constantemente insultos o golpes o llantos o... Sí, golpes raros. Golpes, bueno, no físicos, ¿no? Pero golpes de palabra, por ahí insultos, eso quiero decir. Pero cosas violentas, así, violencia o silencio o llanto, cosas que son muy fuertes, estarían todos enfermos. Sí, los silencios ocurren, por eso te digo, todo depende de la capacidad que tenga la persona para expresarse. Claro, y bueno, y depende también del profesional que tenga enfrente, ¿no? Porque son también distintas técnicas, ¿no? Algunos te dejan hablar, otros no te dejan, otros te sacan la palabra así como con tirabuzón, y otros si vos no hablas, no hablan. ¿Eso tiene que ver con alguna técnica también o es por ahí el estilo? Tiene que ver con técnicas, pero también tiene mucho que ver con el estilo del profesional. Claro. Hay profesionales que no besan no se besan con los pacientes, no le dan un beso, estiran el brazo, dan la mano y con eso se creen que están poniendo distancia. Y en realidad no es así. Claro. No es así. La distancia se pone de otra manera, porque tiene que existir ese respeto, esa distancia, esa diferenciación de que hay alguien que habla y otro que escucha, nada más. Claro. Acá lo que tiene esto de importante es que el profesional que se prepara para analizar a otras personas, primero tiene que pasar por la experiencia. Y esto, ojo, que muchas veces falta. Hay gente que se recibe y se pone a analizar gente sin saber qué es pasar por esa experiencia. Porque otra cuestión, o sea, el motor de todo análisis es la angustia. Sí. Para que continúe, para que la persona hable, el motor es la angustia. Pero ¿qué pasa? Si el profesional no sabe cómo regular esa angustia, la persona no la va a pasar bien. Claro, puede ser terrible, porque si no te contiene, ¿cómo frena eso, no? Sí. Una vez que se abrió la canilla, ya es muy difícil cerrar si no sabes cómo hacer. Claro, y si el profesional pasó por esa experiencia, sabe cómo manejar la angustia del paciente. Porque es el motor del análisis, la angustia. Sí, y volviendo al tema de específicamente el encuentro psicológico, ¿cuál es el nudo que se desata en ese encuentro para que después haya o no más, o ya se dispone de qué manera, o se llama encuentro psicológico al primero o a todos, o a todo el tratamiento?
No, en realidad se lo puede llamar a todo el tratamiento. Ajá. Yo digo encuentro porque hace falta que esas dos personas se encuentren de alguna manera. ¿Vos hablas del encuentro como la empatía o encuentro físico como hola, ambas qué tal, cosas, buen día? Ambas cosas. Ambas cosas. El encuentro físico tiene que existir. Sí. Y también tiene que existir la empatía. Claro. Si no, no hay terapia posible. No alcanza. Si no se instala esa empatía, las personas no... O sea, esto que vos decías antes de las técnicas que alguien le puede decir a alguien que no hable. Bueno, eso no se da nunca, por ejemplo. Nosotros, los terapeutas, necesitamos que la persona hable permanentemente. Si la persona deja de hablar, hay que revisar ahí qué pasó con la empatía, qué pasó con la transferencia. A veces ocurre, ¿eh? Claro, porque por ahí se sentó adelante de alguien que no le causa ni fu ni fa y no quiere decirle nada. Sí, sí, o viene de una situación donde, por ejemplo, hace 2 meses que no se habla con el padre, o con la madre, o con el esposo, con el hijo, con quien sea, ¿entendés? Entonces ahí el analista tiene que darse cuenta que fue a parar a ese lugar. Entonces tiene que hacer un giro, hacer un trabajo en la transferencia para que la persona pueda seguir hablando. Porque si transfirió ahí la figura de ese al cual no se hablan, no va a hablar. Claro, claro. Bueno, bastante compleja, ¿no? La situación paciente-terapeuta en el encuentro psicológico. En realidad, lo que es complejo es el ser humano. Claro, claro. Más que la situación del consultorio. Porque la situación del consultorio puede ser muy agradable, puede ser divertida, se pueden hacer cosas serias aún divirtiéndose. Claro. Porque la gente cree que si va para algo serio, todo tiene que ser serio, así, ya te digo, estirar la mano. Y no, por ejemplo, si te interesa, yo cuento mi experiencia, lo que pasa en mi consultorio. Sí, a ver. En mi consultorio se toma mate. ¿Mate? Sí, tomamos mate. ¡Qué lindo! ¿Cuándo me voy a analizar a tu consultorio? Cuando vos quieras, cuando vos quieras. Hay personas que no toman mate. Dice Manotas que va también. Bueno, así sí espero. Va, no tiene problema. Sí, hay personas que no toman mate. Entonces, tomamos té. Ahora que viene el verano, compartimos un vasito de gaseosa. Bueno, y así es en mi consultorio. Claro. Para establecer para que la persona se sienta cómoda. Cómoda, claro. ¿Entendés? Entonces, pero el mate está bueno porque es sinónimo de compartir. Sí, es todo un símbolo el mate. Claro. Para nosotros, ¿no? Claro, sobre todo para nosotros, claro, ¿cierto? Claro. Pero bueno, hay gente que no se acostumbró al mate. Sí, que no le gusta o que no toma. Entonces, café no, porque yo no tomo café, entonces es raro que tomemos café, pero sí tecitos. Pero un tecito. Sí, tecitos. Que cumple la misma función que el mate. Sí, sí, el otro día una paciente escribió, que yo los esperaba siempre con una sonrisa, que siempre estaba el mate preparado, y muchas veces yo pongo galletitas o traen ellos, y a veces festejan algo y traen sándwiches de miga, traen masa, la pasamos bien, pero hacemos cosas serias desde el lugar de poder relajarnos, y es que el paciente se sienta cómodo. Porque es necesario a veces que sienta pero eso el terapeuta sabemos que no es así, pero que se sienta hablando con una amiga, con un amigo. Claro. Pero, ya te digo, no es la fila del banco, no es la fila del súper, es alguien que está preparado para escuchar, porque la gente hace eso, tiene tanta necesidad de hablar, pero tiene una estructura tan rígida con respecto a lo mental y a la psicología y a todo lo que sea salud mental, porque los psicólogos, en mi caso, yo siempre digo, yo me dedico también a la salud,
a la salud mental. Claro. Que no es menos importante que la salud física, porque muchas veces los conflictos comienzan en la mente y se trasladan en los síntomas al cuerpo. Claro que sí. Por eso Freud no pudo apoyar el aparato psíquico en lo orgánico. No es una cuestión orgánica. Freud decía, un conflicto en la mente, pues se puede hacer el síntoma en cualquier parte del cuerpo. Claro. Y esto fue también lo que a él lo impulsó, ¿no? Freud era médico neurólogo. Ajá. Y llegó un punto que se dio cuenta que no le alcanzaba eso, porque por ejemplo, y gracias a él, las histéricas podemos hablar, porque fue el único que se ocupó de encontrar un método, porque antes la historia es terrible. Antes a las histéricas le pegaban con toallas mojadas, o las ponían contra la pared y con mangueras de agua fría. Qué barbaridad. Entonces llegó Freud, y Freud, como era médico, las enviaba a los baños termales. Todo lo contrario. La cura. Claro, todo lo contrario de lo que hacían hasta el momento. Sí. Aparte, él, como era neurólogo, él, por ejemplo, le aparecía una histérica con una de las piernas paralizada. Sí. O un brazo. Sí. Entonces la persona tenía paralizado el brazo, él hacía todos los estudios que correspondían a la columna, al sistema nervioso central. Entonces él decía, pero acá no hay nada que le esté causando a esta persona que tenga un brazo paralizado. Claro, desde la medicina no. No, ahí es donde él se dio cuenta, que desde la medicina había cosas que él no podía explicar. Claro. Porque los estudios salían bien, pero la persona tenía un brazo paralizado. El problema estaba. El problema estaba. Claro. Entonces, él después, por ejemplo, está el caso de Isabel de R., que tenía un problema de parálisis en las piernas, y él descubre, gracias a que las hacía hablar, él se da cuenta de ese método de la catarsis. Claro. Descubre que esa pierna que tenía paralizada era donde ella apoyaba las piernas de su padre para curárselas. Ay, me pones la piel de gallina. Ah, ¿viste? Ay, es hermoso. Me corrió toda una cosa fría. Sí, y él descubrió todo eso, y ahí es donde él va inventando el psicoanálisis. Qué maravilla. Porque él primero atendió. Claro. Y cuando veía cosas que se repetían, ahí empezó a escribir. Fascinante. Es fascinante. La historia de la psicología o el psicoanálisis, Freud, Jung y Adler, son las tres que se llaman psicologías profundas. Un día, si querés, hablamos. Eso te iba a decir, sí, porque ahora ya nos tenemos que cerrar, pero nos comprometemos a hablar la próxima o cuando a vos te parezca conveniente de este tema, porque está muy interesante y seguramente a nosotros nos va a encantar conocer las diferencias. Dale, voy a hablar, si te parece, de la diferencia entre psicología, psicoanálisis y psiquiatría, porque la gente no lo sabe eso. Es como que para la gente da todo igual. Para nosotros es todo lo mismo. Claro, y hay una diferencia entre la psicología, que estudia la psicología, entre el psicoanálisis, a qué se dedica el psicoanálisis, y la psiquiatría. Quienes pueden ser psiquiatras, un psicólogo no puede, pero bueno, eso lo dejamos para, si te parece, hoy quería introducir lo psicológico, para que sepamos qué se hace en este espacio, en un espacio, a qué nos dedicamos, cómo es un consultorio, qué cosas pasan ahí adentro, y ahora sí podemos empezar a diferenciar qué es la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría, por ejemplo. Listo, entonces ya quedás comprometida para dentro de 15 días
para hablarnos de esas diferencias. Dale. Bueno, muchas gracias, Graciela. Fue Graciela Piccione para Esto se escucha así. AM 1440. Línea directa al 44 42 6333. 44 42 6076. Impacto am @hotmail.com.